Hoy continuaré mi relato sobre la Segunda Guerra Árabo-Házara. Fue una batalla de dos mundos, dos imperios, la gran estepa euroasiática y el Medio Oriente, que cambió el destino de países y pueblos en el Cáucaso y más allá. Así que están en el canal Amazing History, donde aprenderán muchas cosas interesantes sobre la historia del mundo antiguo, el Oriente medieval y mucho más. Antes de continuar, les pido que no olviden apoyar el canal a través de membresías en YouTube o Patreon. También agradeceremos sus likes, suscripciones y por supuesto sus buenos comentarios. Vamos con el tema del episodio. La caída de Balanzar, sin duda, fue un golpe doloroso para el Kanato de los Házaros. Sin embargo, los árabes no pudieron aprovechar los frutos de su victoria. El califato sufría por una expansión excesiva, cuyos problemas además se agravaban por disturbios internos. En otros frentes, los árabes sufrían serios reveses, como por ejemplo en la batalla de Toulouse en Francia. En el año 721 y durante el llamado Día de la Sed en Maveraunar contra los Turgesh en el año 724. Todos estos factores llevaron a que los árabes no pudieran permanecer mucho tiempo en territorio hostil sin refuerzos. Al-Yarrah pidió ayuda al califa, sin embargo, sus peticiones no fueron atendidas. De este modo, la falta de apoyo suficiente llevó a que las oportunidades creadas por sus primeras victorias se perdieran en gran medida. El ejército házaro, aunque sufrió pérdidas, pero aún representaba una amenaza para las tropas del califato. Mientras tanto, en el año 725 llegó al poder en el califato un nuevo califa, Hisham ibn Abdul Malik. Él decidió destituir al popular entre las tropas Al-Yarrah del puesto de gobernador, nombrando en su lugar a su hermano Maslama. Maslama. El nepotismo desde la época de Usmán no ha desaparecido. A pesar de toda su experiencia como comandante, Maslama resultó ser un administrador bastante malo y un político poco previsor. Él estaba más interesado en hacer incursiones contra los bizantinos en Anatolia que en prevenir la amenaza de los házaros en el norte. De esta manera, durante un par de años se permitió a los házaros recuperar sus fuerzas sin obstáculos, mientras que los musulmanes se veían debilitados por los conflictos en muchos otros frentes lejanos. Esto permitió al Kaganato volver a pasar a la ofensiva y comenzar la segunda fase de la guerra. A mediados del año 728, el ejército házaro, encabezado por Borsil, a quien ya conocemos, se dirigió hacia los pasos montañosos del Cáucaso con la firme intención de tomar revancha. Maslama tuvo que aceptar este desafío. Desafortunadamente, a pesar de toda su habilidad, era un comandante acostumbrado a liderar incursiones y conquistas, y su incapacidad para actuar a la defensiva se manifestó plenamente durante la invasión házara. Por ejemplo, no pudo establecer contacto con la nobleza armenia local ni aprovechar adecuadamente sus fuerzas. En su lugar, confiaba en los guerreros árabes leales a él, desperdiciándolos en frentes secundarios. Al intentar tomar la iniciativa en el conflicto, Maslama intentó detener la invasión de los házaros, enfrentándolos en una batalla abierta en los pasos montañosos del Cáucaso central. En septiembre del año 728, bajo una lluvia torrencial, tuvo lugar una batalla prolongada que duró casi un mes, por lo que la campaña recibió el nombre de la Campaña del Barro. Las fuentes árabes, en un fervor propagandístico, proclamaron una gran victoria, aparentemente considerando que, ya que el campo de batalla quedó en manos de las tropas del califato, eso significaba que habían ganado. Pero al regresar a Georgia, los árabes cayeron en una emboscada del mismo ejército al que supuestamente habían derrotado. La mayor parte del equipaje y el salario del ejército fue saqueada y llevada por los jinetes házaros. Durante el resto del año, los házaros realizaron incursiones y saqueos por todo el Cáucaso. Sin embargo, el califa Hisham no valoró la victoria de Maslama, por lo que devolvió el mando a Al-Yarrah. El héroe del asedio de Balanzar,
Al-Jarrah, se puso a trabajar con diligencia. Al comenzar la campaña del año 730, intentó repetir la estrategia de su éxito anterior. Se dirigió al norte para invadir nuevamente el territorio de los jázaros, cerca de Tiflis, con la esperanza de obligarlos a luchar en sus propios términos y no tener que perseguirlos por todo el Cáucaso. Sin embargo, esta vez Barzil ignoró el desafío. En respuesta, los jázaros atacaron los territorios árabes en Transcaucasia. Reunieron un enorme ejército que incluía milicias de todas las tribus sometidas al Kaganato. Los jázaros lograron engañar a Al-Jarrah, eludir a su ejército y sitiar Ardabil, la capital de la región y el mayor centro logístico de los musulmanes. El éxito de los jázaros se debió a que estaban bien informados sobre la ubicación de las tropas árabes. Esta información les fue proporcionada por el gobernante de Georgia. Ahora Jarrah se vio obligado a ir en ayuda de la ciudad sitiada. Jarrah. En Ardabil se encontraban las familias de una parte significativa de los guerreros árabes. Por eso, no tenían otra opción más que intentar romper el asedio, a pesar de que estaban en minoría. La batalla duró 2 días, durante los cuales las mejores fuerzas del ejército árabe murieron. Al anochecer del segundo día, con la llegada de la oscuridad, muchos de los sobrevivientes en el campamento árabe de las fuerzas auxiliares no musulmanas abandonaron el campo de batalla al darse cuenta de que la batalla estaba perdida. A Jarrah no le quedó ejército, y en la mañana del tercer día, los jázaros lanzaron el último ataque. Según la tradición, los comandantes lograron detener el pánico llamando a morir por Alá y los guerreros lucharon hasta la muerte. En la batalla muere el propio Jarrah. El líder jázaro le cortó la cabeza y la clavó en una lanza como trofeo. Los jázaros también tomaron Ardabil y pasaron a sus habitantes por la espada. La derrota en Ardabil conmocionó a los musulmanes. El califato fue presa del terror ante el ejército jázaro, listo para avanzar hacia el interior de Siria o Irak, y de la indignación por el asesinato y la humillación de su amado comandante militar. Maslama recibió nuevamente el mando, pero tuvo poco tiempo para preparar al ejército antes de que los jázaros emprendieran otra campaña en primavera. A principios del año 731, Barzil avanzaba hacia Mosul con su ejército. De las fuerzas principales se separaban pequeños grupos de asaltantes que se dispersaban por los alrededores para saquear. Maslama aún no había terminado de reunir a su ejército, por lo que el califa Hisham, preocupado, envió a un comandante llamado Said ibn Amr al-Qarashi, con una unidad de avanzada para contrarrestar a los asaltantes. Sus acciones resultaron exitosas, más allá de lo esperado, enfrentando a los grupos jázaros uno por uno. Lo más probable es que Barzil, después de la victoria sobre Ardabil, se volvió demasiado confiado y no esperaba que otro ejército lo desafiara tan pronto. Cuando Said comenzó a atacar sus numerosos grupos de incursión uno tras otro, no se realizó ninguna reagrupación organizada por parte de los jázaros para repeler estos ataques. Said también logró reclutar a muchos fugitivos y desertores del ejército derrotado de Al-Jarrah, prometiéndoles una buena paga y la oportunidad de vengar al comandante caído. Después de varias pequeñas victorias sobre los grupos de asaltantes, realizó un ataque nocturno sorpresa contra el ejército jázaro que sitiaba Mosul, logrando encontrar y matar a Barzil, obligando a su ejército disperso a retirarse por completo. Resulta que Said tuvo éxito donde Maslama y Al-Jarrah habían fracasado con fuerzas mucho mayores. Logró obtener una victoria total y hacer huir a los jázaros a través del Cáucaso. Esto provocó la envidia de Maslama, por lo que arrestó al victorioso Said bajo la acusación de desobediencia. Incluso el califa se vio obligado a intervenir en la situación, lo liberó y lo recompensó. Al final, la victoria de Said determinó el carácter de los 7 años restantes de la Segunda Guerra Árabo-Jázara. Ofensivas prometedoras, pero pocas victorias convincentes y territorios insignificantes que cambiaban de manos durante mucho tiempo. La derrota en Mosul puso a los jázaros a la defensiva y a finales del año 731 Maslama invadió su país.
Logró capturar Balanzar una vez más, pero no pudo dejar allí una guarnición permanente, ya que el califato estaba muy sobrecargado. Sin embargo, a pesar de los éxitos, el califa Hisham no estaba satisfecho con las acciones de Maslama y en el año 732 nombró como gobernador a su hermano Marwan ibn Muhammad. Al darse cuenta de los fracasos de sus predecesores, Marwan hizo grandes esfuerzos para conseguir el apoyo de aliados locales confiables en la región. Así, en Armenia, elevó a la dinastía Bagratuni, que más tarde daría origen a legendarios reyes y reinas como David el Constructor y Tamara la Grande. De esta manera, Marwan creó poderosos aliados subordinados sin necesidad de derramamiento de sangre, dejando el Cáucaso bajo un gobierno leal y listo para repeler futuras invasiones. Mientras Marwan se ocupaba de la política en Armenia, los jázaros tampoco se quedaban de brazos cruzados y trabajaban en fortalecer sus lazos con Bizancio. Se celebró un matrimonio dinástico, lo que demostraba la creciente legitimidad del Kaganato como una gran potencia en la región. La guerra terminó definitivamente en el año 737, cuando los jázaros pidieron la paz después de otra invasión árabe bajo el mando de Marwan. Aunque el capaz príncipe Omeya logró algunas victorias menores, la paz, al parecer, fue más bien resultado del agotamiento mutuo de ambas potencias y de muchos otros problemas que enfrentaba el califato. Para salvar las apariencias como condición de paz, el califa Hisham propuso al Kagán aceptar el Islam. Él aparentemente estuvo de acuerdo, pero en realidad no se produjo una conversión a esta religión. El Kaganato también rechazó el cristianismo, eligiendo en su lugar un tercer camino, el judaísmo. ¿Aceptó el judaísmo todo el pueblo házaro o solo una parte significativa de la élite gobernante? La cuestión es bastante controvertida, pero las menciones de los házaros como uno de los pocos poderosos estados judíos comienzan ya desde finales del siglo VIII. En cuanto a los árabes, la dinastía Omeya tuvieron que enfrentarse pronto a amenazas internas mucho más serias, lo que finalmente llevará a su derrocamiento y al establecimiento de la nueva dinastía Abbasí. De eso ya les he hablado varias veces en este canal. Mientras ambos imperios experimentaban nuevas transformaciones a gran escala, entre ellos se estableció una paz inestable, que pronto sería interrumpida, pero de eso hablaremos en el próximo episodio, el último de este ciclo. Eso es todo por mi parte, gracias por ver y nos vemos. Hasta luego.